Hay mentiras que duelen. Y luego hay mentiras que te reescriben la vida entera. La mía se llamaba Jorge, mi marido de 14 años. Y también se llamaba Carla, mi mejor amiga desde la infancia. Pero sobre todo, se llamaba Sofía, mi hija de 7 años, la niña que sin saberlo jugaba con sus medios hermanos mientras yo tomaba café con su amante. Cuando la verdad salió a la luz, no solo perdí a mi marido y a mi amiga. Perdí la noción de toda mi vida. Me llamo Elena y hasta hace 3 meses era una mujer feliz. O eso creía. Mi vida era perfecta sobre el papel, casada con un hombre exitoso, una hija preciosa, un trabajo que me gustaba, un piso en el centro y un grupo de amigas de toda la vida. Carla era la más cercana. Nos conocíamos desde los 5 años, habíamos compartido colegio, instituto, universidad y hasta la boda. Ella fue mi dama de honor. Yo fui la madrina de su hijo. Éramos hermanas de corazón. Cuando Carla se separó de su marido hace 3 años, fui su principal apoyo. La acogí en mi casa unas semanas, la ayudé con el papeleo, la animé a retomar su vida. Jorge, mi marido, también fue muy comprensivo. Pobrecita, lo está pasando mal, decía. Ofrécele todo nuestro apoyo. Y yo lo hacía. Inconsciente de que el apoyo que él le ofrecía era de otro tipo. Carla vivía a 2 calles de mi casa. Un piso pequeño que le ayudamos a encontrar. Su hijo, Dani, tenía entonces 4 años, la misma edad que Sofía. Los niños se hicieron inseparables. Merienda juntos, fines de semana en el parque, cumpleaños compartidos. Era maravilloso verlos tan unidos. Son como hermanos, decía yo orgullosa. ¡Qué ironía! Jorge empezó a tener cenas de trabajo los jueves. Siempre los jueves. Reunión con clientes importantes, decía. Yo no sospechaba nada. Los hombres de negocios tienen cenas, es normal. Carla, por su parte, empezó a salir los jueves también. Quedo con amigas, decía. Necesito mi momento. Yo la animaba. Disfruta, te lo mereces. Qué ingenua. Las señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. Un día, Sofía me dijo, «Mami, hoy en el cole Dani me ha dicho que su papi es como mi papi». Me reí. Los niños dicen cada tontería. Otro día, Jorge llegó con colonia nueva, un aroma que no reconocí. Me la regalaron en el trabajo, dijo. Días después, Carla apareció con la misma colonia. Qué casualidad, pensé. Y lo aparqué. Hasta que una tarde, todo explotó. Era un sábado. Sofía estaba en casa de Carla, jugando con Dani. Yo había quedado con unas amigas para comer. Jorge dijo que tenía trabajo y se encerró en el estudio. Todo normal. Pero a media tarde, me llamó Carla. Elena, ¿puedes venir a casa? Dani se ha hecho daño y tengo que llevarlo a urgencias, pero no puedo dejar solos a los niños. Por supuesto, fui. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Entré llamando. Carla. ¿Estás? Silencio. Subí las escaleras. La puerta de su dormitorio estaba cerrada. Oía risas. Risas ahogadas. Risas que conocía. Abrí la puerta de golpe. Allí estaban. Carla y Jorge. En la cama. Desnudos. Abrazados. Riéndose. Mi marido y mi mejor amiga. Mi mundo se derrumbó en una fracción de segundo. Jorge se incorporó, pálido. Carla escondió la cara. Yo no podía hablar. No podía moverme. Solo miraba esa escena dantesca una y otra vez. Luego, desde abajo, oí las voces de los niños. Sofía y Dani jugando en el salón, ajenos a todo. ¿Cuánto tiempo?, susurré al fin. Jorge tragó saliva. 3 años. 3 años. 3 putos años mintiéndome, engañándome, riéndose de mí.
3 años de cenas de trabajo y quedadas con amigas. 3 años de tener una doble vida a 2 calles de mi casa. Salí de esa habitación como pude. Bajé las escaleras, cogí a Sofía de la mano y me la llevé sin dar explicaciones. Ella lloraba porque no quería irse. ¿Por qué, mami? ¿Por qué? Yo no podía hablar. Solo quería desaparecer. Las semanas siguientes fueron un infierno. Jorge intentó hablar conmigo 1000 veces. Carla me llamaba y me escribía, suplicando perdón. Yo no contestaba. No podía. Me encerré en casa con Sofía y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hija no entendía nada. Preguntaba por Dani, por Carla, porque ya no podía verlos. Y yo no sabía qué decirle. Hasta que un día, recibí una carta. De Carla. Decía que necesitaba verme, que tenía que contarme algo importante, que era cuestión de vida o muerte. Fui. No sé por qué, pero fui. Quedamos en un parque, lejos de todo. Carla llegó sola, con los ojos hinchados de llorar. Elena, necesito que sepas la verdad. Toda la verdad. Por muy dolorosa que sea. Asentí. Ya nada podía ser peor. Jorge y yo empezamos hace 3 años, dijo. Pero no fue una aventura cualquiera. Fue porque Dani es hijo suyo. No entendía. ¿Cómo que Dani es hijo suyo? Si Dani nació cuando Carla aún estaba casada con su ex marido. Ella negó con la cabeza. Mi ex marido es estéril. Lo supimos cuando llevábamos 2 años intentando tener hijos. Me hice una inseminación con donante anónimo. Eso creía yo. Pero Jorge era el donante. El mundo se paró. Jorge donó esperma hace años, antes de conoceros. Cuando yo no podía quedarme embarazada, mi ex y yo recurrimos a un banco. Nunca supe quién era el donante. Hasta que Dani cumplió 2 años y empezó a parecerse a Jorge. Un día, de casualidad, vi unos papeles en su estudio. Era el certificado de donación. Él sabía que el niño era suyo. Y nunca me lo dijo. Empezamos a hablar, a vernos, y surgió. ¿Y Sofía? Pregunté con la boca seca. Sofía no es hija de Jorge. Me quedé en blanco. ¿Qué dices? Sofía es hija de mi ex marido. Jorge también es estéril. ¿Os hicisteis las pruebas antes de tenerla, recuerdas? Dijeron que todo estaba bien, pero era mentira. Jorge pagó al médico para que falseara los resultados. Luego os hicisteis la inseminación artificial con el mismo donante anónimo. Con él. El donante era él otra vez. Sofía es hija de Jorge, pero no por biología. Por donación. Y él lo sabía. Siempre lo supo. No podía respirar. Mi hija, mi niña, era hija biológica de Jorge, sí, pero también lo era Dani. Y yo nunca lo supe. Mi marido había donado esperma, había fecundado a mi mejor amiga, había tenido un hijo con ella, y luego había tenido otro conmigo. Y durante años había mantenido una doble vida con los 2 niños, con las 2 familias, con las 2 mujeres. Hay más, dijo Carla llorando. Jorge quería que nos fuéramos los 3. Tú, yo, los niños. Quería formar una especie de familia polígama. Decía que nos quería a las 2, que los niños debían crecer juntos, que éramos su verdadera familia. Yo me negué. Por eso empezó a distanciarse de mí. Por eso ya no nos vemos. Pero Dani le reclama. Dani sabe que es su padre. Y yo no sé qué hacer. Me levanté temblando. ¿Y Sofía? ¿Sofía sabe algo? No. Jorge no quería que lo supiera. Dice que es demasiado pequeña. Demasiado pequeña para saber que su padre es un monstruo, escupí. Me fui de allí sin mirar atrás. Llamé a mi abogado. Pedí el divorcio, la custodia exclusiva, una orden de alejamiento. Denuncié a Jorge por fraude,
por manipulación genética, por todo lo que pude. Contraté a un detective que demostró que había pagado al médico para falsear los análisis. El médico perdió la licencia. Jorge perdió su trabajo, su reputación, su familia. Pero lo peor estaba por llegar. Sofía, mi hija, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué papá ya no vive con nosotros? ¿Por qué ya no veo a Dani? ¿Por qué lloras tanto? Un día, encontró unas fotos. Fotos de Jorge y Carla abrazados. Fotos de Jorge con Dani de bebé. Y entonces, con esa lógica aplastante que tienen los niños, dijo, «Mami, Dani es mi hermano». No supe qué responder. No podía mentirle más. Así que le dije la verdad. Una versión suave, adaptada, pero verdad al fin. Le dije que su papá y la mamá de Dani se habían querido mucho, que por eso Dani y ella se parecían, que las cosas eran complicadas. Ella asintió, con esa seriedad de los niños que entienden más de lo que creemos. Ahora, 3 meses después, estoy en terapia. Sofía también. Jorge tiene visitas limitadas, supervisadas. Carla se mudó a otra ciudad con Dani. No sé nada de ellos. No quiero saber. Mi familia, mis amigas, todos me apoyaron. Nadie habla con Carla. Nadie perdona una traición así. A veces pienso en todas esas tardes que Sofía y Dani jugaban juntos. En todas las meriendas compartidas. En todas las veces que dije, son como hermanos, sin saber que lo eran. En todas las noches que Jorge llegaba a casa después de cenar con clientes y se acostaba a mi lado con el olor de Carla en la piel. Y me dan ganas de gritar. Pero luego miro a Sofía, la veo reír, la veo crecer, y pienso que al menos ella es inocente. Al menos ella no tiene la culpa de nada. Y yo haré todo lo posible porque sea feliz, porque no repita mis errores, porque aprenda a desconfiar, sí, pero también a perdonarse a sí misma cuando las cosas salgan mal. Porque al final, de todo este infierno, lo único que me queda claro es que la culpa no es nuestra. No es culpa nuestra confiar en quien decimos amar. No es culpa nuestra creer en la gente. La culpa es de quienes abusan de esa confianza, de quienes mienten, de quienes construyen castillos de naipes sobre las vidas de los demás. Así que si algo os lleváis de esta historia, que sea esto, no dejéis de confiar. Pero hacedlo con los ojos abiertos. Escuchad a vuestro instinto. Observad las pequeñas señales. Porque las mentiras más grandes siempre empiezan con pequeños silencios. Y los monstruos no viven debajo de la cama. Viven a nuestro lado, nos sonríen, nos abrazan, y mientras tanto, construyen otra vida a 2 calles de distancia.